Vamos a Juan, capítulo 1, versículo 1. ¿San Juan o Juan? San Juan 1:1. Dice la palabra de Dios así: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. Le dijeron: pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos, y le preguntaron y le dijeron: ¿por qué pues bautizas, si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi el Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Fíjense, el Señor aquí nos habla de un hombre que se llamaba Juan. Juan, él era un hombre como nosotros.
pero tenía una misión. Y esta misión era dar testimonio. Cuando hablamos de testimonio, quiere decir el hablar de algo que uno ha presenciado, que uno ha visto o escuchado. Eso es a lo que vino Juan. Pero Juan no vino a hablar de él, ¿verdad? Juan no vino a hablar de lo que él pensaba o acerca de sí mismo. Tal es el caso que cuando los fariseos le mandaron gente, le preguntaron: ¿y tú quién eres? ¿Eres el profeta? ¿Eres Elías? ¿Eres el Cristo? Fíjense, Juan no habló acerca de él. Él estaba hablando, dice, de uno que es antes que yo, que viene después de mí. Y aquí Juan nos hace ver de quién habla, de Jesucristo. ¿Y cuál fue el testimonio que Juan dio acerca de Cristo? Fíjense lo que el Señor hace ver quién es nuestro Señor. Porque aquí no estamos hablando de Juan, o no estamos hablando de otro profeta, estamos hablando del testimonio que se da acerca del Hijo de Dios. El Hijo de Dios, el cual es Jesucristo. Y aquí el Señor, el testimonio que da Juan es este. Dice que en el principio era el Verbo. Cuando Juan habla del principio, está hablando del principio de la creación. Cuando leemos en Génesis que el Señor dijo: sea la luz, y fue la luz. Si nosotros vemos, toda la creación fue hecha por la palabra de Dios. El Señor dio la palabra y fue hecho así como se dijo. Entonces Cristo, nuestro Señor Jesucristo, es el Verbo de Dios, es la palabra de Dios. Cuando el Señor dijo, ese es Cristo, su palabra. Por eso dice, ese Verbo estaba con Dios en el principio y ese Verbo era Dios. Es decir, la palabra de Dios es Dios mismo hablando. Y ese Verbo, fíjense, ese Verbo, esa palabra se hizo hombre. Es decir, encarnó, tomó cuerpo humano. Por eso es de que nuestro Señor Jesucristo no empezó a existir cuando nació aquí. Él ya existía y siempre ha existido y va a seguir existiendo, porque Él es la palabra de Dios. Él es el creador de todo el universo. Entonces, cuando hablamos de Jesucristo, no estamos hablando de un hombre, estamos hablando del creador, del que creó el universo. Buen día. El que creó, ¿le pueden abrir, por favor? El que creó todas las cosas. De ese Cristo estamos hablando. Del creador haciéndose hombre, tomando forma de hombre. Ese es Jesucristo. Y por eso dice el Señor, nuestro Señor vino a los suyos. Bendiga a todos. Dios bendiga. Ahí donde está sentado Julio. Nuestro Señor vino a lo que es de Él, porque todo es de Él. Él creó todas las cosas y Él escogió pueblo para darse a conocer, que fue el pueblo de Israel. Pero dice la Escritura, pero los suyos no le recibieron. Es decir, no recibieron la palabra de Dios, porque Cristo es la palabra de Dios. Y al no recibir la palabra de Dios, no están recibiendo a Dios. Lo rechazaron. Rechazaron, fíjense, la misma palabra por la cual ellos fueron hechos, por la cual hemos sido formados. Eso es lo que han rechazado. Vamos a seguir leyendo. Vamos a San Juan, capítulo 8, versículo 21. San Juan, capítulo 8. Versículo 21. Amén. Dice la Escritura así. Otra vez les dijo Jesús: yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir.
Decían entonces los judíos: ¿acaso se matará a sí mismo, que dice: a donde yo voy vosotros no podéis venir? Y les dijo: vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Entonces le dijeron: ¿tú quién eres? Entonces Jesús les dijo: lo que desde el principio os he dicho. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Pero no entendieron que les hablaba acerca del Padre. Les dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fuerais hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye del pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no la oís vosotros, porque no sois de Dios. Respondieron entonces los judíos y le dijeron: ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Respondió Jesús: yo no tengo demonio. Antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Pero yo no busco mi gloria. Hay quien la busca y juzga. De cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Entonces los judíos le dijeron: ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices: el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? Y los profetas murieron. ¿Quién te haces a ti mismo? Respondió Jesús: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros. Pero le conozco y guardo su palabra. Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos: ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por el medio de ellos se fue. Fíjense, aquí el Señor les está diciendo
Yo hablo lo que el Padre me dice. Yo no hablo por mi cuenta. Y es más que entendible. Si el Señor Jesús es el verbo de Dios, ¿cómo el verbo, que es la palabra de Dios, va a hablar algo que Dios no haya hablado? Pues es el mismo. Por eso es de que el Señor les hace ver. Fíjense, la gente le decía, bueno, ¿y tú cómo dices que Abraham se gozó? ¿Cómo dices que Abraham se gozó, Alberto, si no tienes ni 50 años? ¿Qué dice el Señor? Antes que Abraham fuese, yo soy. Haciendo ver el Señor que Él es antes de Abraham. ¿Por qué? Porque fíjense, la gente precisamente eso es lo que quieren hacer, comparar a Cristo con algún profeta, con algún hombre. Quieren hacerlo semejante, pero nuestro Señor Jesucristo no es como ningún hombre. ¿Por qué? Porque ahí el Señor le está diciendo antes de Abraham mismo. Abraham, que es el padre de todos los judíos, de la fe en Cristo, de la fe en Dios. Ellos decían, ¿eres mayor que nuestro padre Abraham? Pues sí, Cristo es mayor que Abraham, Cristo es mayor que Moisés, y Cristo es mayor que cualquier persona con que lo quieran comparar. Es mayor que David, es mayor que la Virgen María, es mayor que cualquier ser humano, porque Él es Dios. Cristo no es un hombre, es Dios. Por lo tanto, todo lo que habló Cristo es palabra de Dios. Así que el que rechaza a Cristo está rechazando a Dios, porque es la palabra que Dios ha hablado. Por eso ahí el Señor dice, Él vino a lo suyo, pero los suyos no le recibieron. Toda persona que no recibe el testimonio de Dios no está recibiendo a Dios, porque muchos dicen, no, yo ya recibí a Dios. ¿Y cómo lo recibiste? Si rechazas su palabra, si rechazas la enseñanza. ¿Cuándo lo has recibido? Recibir a Dios no es decir te recibo. Recibir a Dios es recibir su enseñanza, su palabra de verdad. Pero muchos, en lugar de recibir la palabra de verdad, reciben mentiras. Prefieren escuchar la mentira. ¿Por qué? Porque como dice el Señor, la verdad ya no les entra. La verdad ya no entra en ellos, porque les gusta hacer lo malo. Por eso prefieren escuchar la mentira, porque dice el Señor, ustedes son de su padre, el diablo. ¿Por qué? Porque una persona que está escuchando una mentira, su padre es el diablo. Porque ¿quién es el mentiroso? Es el diablo. Y Dios le da ese privilegio de ser llamado hijo de Dios a los que reciben su palabra, no a los que lo rechazan. A los que lo rechazan, el Señor ahí claro les está diciendo, ustedes no son hijos de Dios, ustedes son hijos del diablo. Porque a mí, que les estoy hablando la verdad, me quieren matar. Abraham no actuó así. Y todos los que son hijos de Dios, por eso son hijos de Dios, porque la palabra de Dios ha llegado a ellos, han recibido la palabra de verdad. Eso es lo que nos hace hijos de Dios. ¿Por qué? Porque un hijo de Dios es aquel a quien Dios reconoce. Aquí no depende que yo diga yo soy hijo de Dios. Es hijo de Dios el que el Padre dice, este es mi hijo. Y ya el Señor ha testificado ahí. ¿Quién es hijo de Dios? El que recibe la palabra de Dios, porque Cristo es la palabra de Dios. Entonces eso que les han enseñado de que no, que yo ya recibí a Cristo, pues si no recibes la palabra, si te ofende la palabra de Dios y no la quieres escuchar, pues eso no eres hijo de Dios. Eres hijo del diablo, porque aborreces la palabra de Dios, aborreces al Hijo de Dios. Ese es el testimonio que se ha dado acerca de Cristo. Vamos a seguir leyendo. Vamos a Apocalipsis, capítulo 22, versículo 6.
Amén. Dice la Escritura. Y me dijo: estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. He aquí vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo: mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Y me dijo: no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye diga: ven. Y el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Fíjense aquí, el Señor nos hace ver que esta escritura fue escrita por hombres, ¿verdad? Pero estos hombres no hablaron o escribieron por su propia voluntad. Por ejemplo, aquí el apóstol Juan está escribiendo, y él dice: yo, Juan, soy el que vio y oyó. Sí, Juan está testificando, pero él no está hablando acerca de él, porque esto que él escribió y vio, dice que se lo mostró el ángel que Cristo envió. Pero el testimonio, ¿quién lo dio? Ahí dice la palabra, dice: yo, Cristo. Yo, Cristo, soy el que da testimonio de estas cosas. Por lo tanto, toda la escritura sagrada no fue escrita por voluntad de hombre, que el hombre haya dicho: yo se me ocurre escribir. No, fue por mandato del Espíritu Santo de Dios. Es por eso que tenemos estas sagradas escrituras. Pero al dar testimonio el apóstol Juan de lo que vio y escuchó, ese testimonio no es de él. ¿Por qué? Porque él solamente es un mensajero. Si una persona envía un mensajero, ese hombre habla en nombre de la persona que lo envió. Así que el mensaje no es del mensajero, el mensaje es de la persona que ha dicho: mira, envía este mensaje. Por lo tanto, todo lo que aquí está escrito no es palabra de hombre, aunque Dios sí utilizó a hombres santos que hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Pero el que da el testimonio, ¿quién dice que es? Nuestro Señor Jesucristo. Por eso ahí dice: yo, Jesús, envié mi ángel para darles testimonio. Fíjense aquí,
el apóstol Juan estaba recibiendo el testimonio por medio de un ángel. ¿Qué hizo Juan? Dice que se postró al ángel. ¿El ángel permitió esto? No lo permitió. Él dijo, no lo hagas. No lo hagas porque yo soy igual que tú, soy siervo de Dios. Al decir consiervo, yo soy siervo, igual que tú. Por lo tanto, no te debes postrar ante mí. Entonces, ¿a quién se debe adorar? A Dios. Y ahí el Señor está diciendo quién es Dios. Está diciendo yo, Jesucristo. Él es nuestro Señor. Y Él envió a su siervo, su ángel. Y también se le ordenó al profeta escribe. Por lo tanto, ningún hombre tiene o se le debe pues esa reverencia de adorarle, de inclinarse ante Él, ni venerarlo. ¿Por qué? Porque un siervo, fíjense, todos nosotros que guardamos la palabra que dice la Escritura que somos, consiervos, sea que prediquen o sea que escuchen, todo aquel que habla la palabra de Dios y el que escucha la palabra de Dios, ¿qué somos? Consiervos. Es decir, servimos al mismo Señor. Y ese Señor es nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, ningún hombre merece esa reverencia más que Dios. Y fíjense, nosotros sabiendo que este testimonio es palabra de Jesucristo, por eso dice aquí la palabra, esta palabra es fiel y verdadera, no miente, es lo que el Señor Jesucristo ha dicho. ¿Y qué ha dicho nuestro Señor Jesucristo? ¿Quieres seguir siendo injusto? Síguelo siendo. Tienes la libertad de ser injusto. ¿Quiénes son los injustos? Ahí dice el Señor: los hechiceros, los perros, los malos obreros, los mentirosos, los idólatras, los adúlteros, los homicidas. ¿Quieren seguir siendo malos? Síganlo siendo. Va a haber paga para su injusticia. Va a haber castigo para su injusticia. ¿Por qué? Porque muchos quieren negar la verdad, que va a haber un castigo. Se quieren consolar solitos, engañarse solitos, que van a hacer lo malo y aún así van a tener recompensa de Dios, van a tener el favor de Dios. No. ¿Quieren ser injustos? Tienen esa libertad, escojan. Pero al final les espera la ira de Dios, el castigo eterno, que es el infierno. Y todos los que engañen, todos los que mientan, que no es así. Ahora, son santos, son justos, sigan practicando la justicia, sigan santificándose, sigan obedeciendo a nuestro Señor, porque es justo el que guarda las palabras de Dios, el que obedece a nuestro Señor Jesucristo. Ese es justo. Y si nuestro Señor está diciendo que los adúlteros no van a entrar, así va a ser. Si tú andas adulterando, no esperes entrar al reino de Dios, porque no va a ser así. Así te digas, yo soy cristiano, no. Aquí el Señor no está diciendo los que se llamen cristianos. Él está diciendo el que adultere no va a entrar. Sea judío, sea griego, sea quien sea, no va a entrar. ¿Quieres seguir de injusto adulterando? Pues adultera. No vas a entrar al reino de Dios. Tu parte va a ser en un lago de fuego que arde en azufre. Y vas a ser atormentado día y noche y sin descanso. ¿Quieres seguir de ladrón? ¿De fraudulento? Síguelo siendo. Así te llames cristiano o hijo de Dios. Tus hechos dan a conocer que no lo eres, que eres hijo del diablo. Nada más es un sobrenombre eso de que soy cristiano. Es un sobrenombre, un apodo. ¿Quieres seguirlo siendo? Síguele. Es fiel y verdadero que vas a recibir tu castigo.
Pero te quieres santificar, deja de hacer lo malo, arrepiéntete, obedece la palabra de Dios. Y entonces va a haber recompensa también. Vas a entrar en el reino de Dios, se te va a otorgar entrada amplia y generosa. A los que quieran del agua, del árbol de la vida tomar, es gratis, no se les cobra. Pero sepan lo que elijan, eso van a tener. No van a elegir hacer el mal y se les va a recompensar como justos. Y también al justo no se le va a pagar como al impío. Cada quien va a tener lo que haya decidido. Y esto no lo digo yo. ¿Quién lo dice? Nuestro Señor Jesucristo. Ahí el Señor da testimonio, yo Jesús. Y Él ha dicho, y maldito el que le quite. Maldito el que le ponga. Todo engañador que se atreva a negar lo que nuestro Señor Jesucristo ha dicho, ya tiene su parte en ese lugar. Vamos a seguir leyendo aquí vamos a Primera de Juan. Capítulo 5. Versículo 6. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 6. Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Fíjense, aquí el Señor nos hace ver que este testimonio, todo lo que se ha escrito, es el mismo testimonio que ha dado el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, porque estos tres son uno. Si lo dijo el Padre, lo dijo el Hijo. Si lo dijo el Hijo, lo dijo el Espíritu Santo. Por tanto, todo aquel que no cree lo que dijo el Hijo, pues no cree lo que dijo el Padre. Porque estos tres son uno y concuerdan. ¿Cómo el Hijo va a decir algo que no dijo el Padre si Él es la palabra de Dios? Es imposible. Es imposible que el Hijo vaya contra el Padre, o el Padre contra el Hijo, o el Espíritu Santo contra el Hijo o el Padre. Por lo tanto, el testimonio, esto que se ha dicho, lo ha dicho el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Desde el primer libro, que es Génesis, hasta el último, que es el de Apocalipsis, es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo quien da testimonio. Porque muchos quieren hacer separación. No, es que esto lo dijo Jesucristo. Y hasta ponen las letras en color, que estos son de Jesucristo. Toda la palabra la dijo Jesucristo. ¿Qué no saben quién es Cristo? Es la palabra de Dios. Entonces, si la palabra de Dios es desde que se empezó a escribir, pues toda la escritura la dijo Cristo, porque Él es la palabra.
Así que no toda esa gente que dice, que cataloga, es que estas las dijo Cristo, estas las dijo el Padre. ¿Por qué lo dicen? Porque ignoran quién es el Hijo. Y si ignoran quién es el Hijo, tampoco conocen al Padre. Porque como dijo el Señor, dice: ustedes, al que ustedes adoran ni lo conocen, pero yo sí le conozco. Y si yo dijera que no lo conozco, sería igual de mentiroso que ustedes. Porque hay mucha gente que ignora esto y aún así se atreven a hablar de la palabra de Dios sin conocer quién es Dios. Porque son mentirosos. Pero si ellos conocieran quién es Cristo, sabrían quién es el Padre. Y como tampoco conocen al Padre, no conocen al Hijo ni al Espíritu Santo. Hay mucha gente que todavía hace separación. Es que tú te vas más con la doctrina de Pablo. Que yo soy más de la doctrina de Pedro. Ignoran lo que acabamos de leer, que ellos no escribieron por voluntad propia. Esa palabra, esas cartas no son cartas de Pablo. Sí las escribió él de su mano, pero fueron ordenadas por el Espíritu Santo de Dios. Por lo tanto, una persona igual que dice que yo soy más de la doctrina de Pablo, yo soy más de Moisés, ignoran quién es nuestro Dios. E ignoran que estos solamente son hombres que Dios utilizó para cierta labor. Por lo tanto, toda persona que así piensa no conocen a Dios y mienten. Dicen que lo conocen, pero no lo conocen, por lo tanto son mentirosos. Así que todo este testimonio que se da en las Sagradas Escrituras lo ha dicho tanto el Padre, tanto el Hijo y tanto el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Por lo tanto, todo aquel que no cree este testimonio está llamándole a Dios mentiroso. Y no necesitan decir: tú eres un mentiroso. No. Al no creer, dan por hecho que el que les está hablando miente. Y el que no crea lo que yo les estoy hablando, también le están llamando a Dios mentiroso. ¿Por qué? Porque yo no estoy hablando de lo que yo pienso. Yo no estoy hablando lo que yo estoy inventando. Estoy hablando de lo que Dios ha dicho acerca de su Hijo. Y como dijo el Señor, sí hay quien habla por sí mismo, que juzga por sí mismo. Y esas personas que juzgan por sí mismos buscan su propia gloria, su propio beneficio. Porque de que hay personas que hablan también así, hablan de Dios, pero no hablan lo que está escrito, hablan lo que ellos imaginan o lo que ellos piensan de Dios. ¿Por qué lo hablan? Porque ahí lo dice, porque buscan su gloria, buscan ser enaltecidos ellos, no buscan la gloria del Padre. Vamos a seguir leyendo en Juan 21:15. San Juan. San Juan 21:15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas.
de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto añadió, sígueme. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él. Y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas. Y sabemos que su testimonio es verdadero. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habían de escribir. Amén. Aquí nuestro Señor Jesucristo, después de haber resucitado, le dio una encomienda a Pedro. Y le dijo, Pedro, apacienta mis ovejas. Fíjense, dando a entender que todos los apóstoles no hicieron las cosas por voluntad propia. Tal es el caso que nuestro Señor le dijo a Pedro, cuando tú eras joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo te va a ceñir otro y te va a llevar donde no quieras, dando a entender que Pedro iba a morir por causa de esa encomienda que Dios le había dado. Así que ni Pedro ni Juan, fíjense, Juan aquí él da testimonio y dice, este testimonio es verdadero. Es el discípulo del cual estamos hablando, que es Juan. Juan, uno de los apóstoles de Cristo, dice, él es el que escribió estas cosas y sabemos que su testimonio es ¿qué? Verdadero. ¿Por qué sabemos que es verdadero? Porque son las palabras que Cristo les mandó que hablasen. Así como Pedro, Juan también recibió mandamiento de lo que debía hacer. Retomando lo de Pedro, Pedro no hizo lo que estaba él pensando hacer, o lo que se imaginó su propia voluntad. Tal es el caso que ahí el Señor le dijo, vas a ir a donde no quieras, haciéndole ver que Pedro cuando era joven él hacía lo que quería, pero ahora con Dios ya no es así. Ya no iba a hacer lo que él quería, iba a hacer lo que Dios le había encomendado, al punto de incluso dar su vida por nuestro Señor. Por eso sabemos que todo lo que Pedro escribió es verdadero, sus cartas. ¿Por qué? Porque ahí sabemos que él no las escribió por voluntad propia. Al igual Juan, que dio testimonio acerca de esto. Ahí también sabemos que él no habló por su propia cuenta, sino por mandato de Jesucristo. Así que todo esto que se escribió es verdadero, porque no fue escrito por voluntad de hombre, fue mandato de Jesucristo. Todo lo que los apóstoles de Cristo enseñaron. Y ninguno se contradice. El apóstol Pedro en su carta escribe, nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que Dios le ha dado, nos ha escrito de estas cosas, hablando de ellas. Dice, entre las cuales hay muchas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen para su propia perdición. Por lo tanto, ni Pedro ni Pablo se contradicen, porque ninguno escribió por voluntad propia. Entonces, ¿por qué hay tanta controversia? Pues porque han pervertido la palabra. Porque como dice el Señor, los indoctos tuercen, transgiversan lo escrito, transgiversan la palabra de Dios. Pero ninguna de la palabra, desde Génesis hasta Apocalipsis, se contraponen. Simplemente no la entienden.
Y no lo entienden porque sus ojos están cegados, porque el diablo los ha cegado. ¿Y por qué los ha cegado? Porque han preferido creer a la mentira. Vamos a seguir leyendo. Vamos a Hechos, capítulo 7. Amén. Hechos capítulo 7, versículo 1. El sumo sacerdote dijo entonces: ¿esto es así? Están hablando aquí del arresto de Esteban. Capítulo 2 dice: y él dijo: varones, hermanos y padres, oíd. El Dios de gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes de que morase en Harán, y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela, y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán, y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora, y no le dio herencia en ella, ni aun para asentar un pie, pero le prometió que le daría en posesión y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. Y le dijo Dios así: que su descendencia sería extranjera en tierra ajena, y que los reducirían a servidumbre, y los maltratarían por 400 años. Mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos, y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Y le dio el pacto de la circuncisión, y así Abraham engendró a Isaac, y le circuncidó al 8º día, e Isaac a Jacob, y Jacob a los 12 patriarcas. Los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él, y le libró de todas sus tribulaciones, y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán, y grande tribulación, y nuestros padres no hallaban alimentos. Cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez. Y en la segunda José se dio a conocer a sus hermanos, y fue manifestado a Faraón el linaje de José. Y enviando José, hizo venir a su padre Jacob y a toda su parentela, en número de 75 personas. Así descendió Jacob a Egipto, donde murió él y también nuestros padres, los cuales fueron trasladados a Siquem y puestos en el sepulcro que a precio de dinero compró Abraham de los hijos de Hamor en Siquem. Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto, hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres, a fin de que expusieran a la muerte a sus niños, para que no se propagasen. En aquel mismo tiempo nació Moisés, y fue agradable a Dios, y fue criado 3 meses en casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como a hijo suyo. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y al ver a uno que era maltratado, lo defendió, e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprenderían que Dios les daría libertad por mano suya. Mas ellos no lo habían entendido así. Y al día siguiente se presentó a uno de ellos que venían y los ponía en paz, diciendo: varones, hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí, en llama de fuego de una zarza.
Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión, y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Y le dijo el Señor: quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su gemido, y he descendido para librarlos. Ahora pues ven, te enviaré a Egipto. A este Moisés, a quien habían rechazado, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Este lo sacó habiendo hecho prodigios y señales en la tierra de Egipto y en el mar Rojo y en el desierto por 40 años. Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel: profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos como a mí, a él oiréis. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto, con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí, y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida que darnos, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon, y en sus corazones se volvieron a Egipto. Cuando dijeron a Aarón: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto no sabemos qué le haya acontecido. Entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo, y en las obras de sus manos se regocijaron, y Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas: ¿acaso me ofrecisteis víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Antes bien llevasteis el tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestro dios Renfán, figuras que os hicisteis para adorarlas. Os transportaré pues más allá de Babilonia. Tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto, el cual, recibido a su vez por nuestros padres, lo introdujeron con Josué al tomar posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. Este halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob. Mas Salomón le edificó casa. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de manos, como dice el profeta: el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies, ¿qué casa me edificaréis, dice el Señor? ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Fíjense, aquí el profeta Esteban comenzó a hablarles acerca de lo que está escrito. Nada habló Esteban fuera de lo que está escrito. Tal es el caso que él empezó a hablarles desde Abraham. Fíjense, Abraham, el patriarca, de quien muchos judíos se glorían que es el mayor. Fíjense, Abraham, él recibió palabra de Dios. Y Abraham, todo lo que hizo fue por palabra de Dios, por mandato de Dios. Fíjense, cuando Dios le dijo a Abraham: Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela. ¿Por qué Abraham salió de su tierra y de su parentela?
por palabra de Dios. Es decir, Abraham no lo hizo por su cuenta. Él, fíjense, salió siendo llamado por Dios. Es decir, vino a él la palabra de Dios. Y volvemos a reiterarlo del principio. La palabra de Dios, ¿quién es? Cristo. Por lo tanto, cuando decimos dijo Dios, ahí está Cristo. En la palabra dijo Dios. Para que sepan quién es Cristo. No podemos deslindar a Dios de Cristo, porque Cristo es la palabra. De tal manera, de todo lo que Dios ha dicho, lo ha dicho Cristo. Así que Cristo es mayor que Abraham. Y como dijo el Señor, si ustedes fueran hijos de Abraham, me amarían, porque Abraham vio mi día y se gozó. ¿A poco Abraham actuó así? Que vino la palabra de Dios, es decir, nuestro Señor Jesucristo, y lo rechazó. ¿Así actuó Abraham? ¿Rechazó la palabra de Dios? No, él la creyó. La creyó y la obedeció. No nada más la escuchó, la obedeció. Tal es el caso que él dejó a sus parientes y dejó su tierra sin saber a dónde iba, solamente por la palabra de Dios. Así actúan los hombres de Dios, haciendo la voluntad de Dios. Moisés, todo lo que hizo Moisés fue por palabra de Dios. Cuando el Señor se le presentó, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. He visto la aflicción de mi pueblo, ven, te voy a enviar a Egipto. Fíjense, a Moisés vino la palabra de Dios, es decir, nuestro Señor Jesucristo. Y Moisés igual no fue rebelde a la visión celestial, y fue por mandato de Dios a Egipto. Y todos los siervos de Dios que aquí nos cuenta el profeta Esteban, así actuaron, escuchando la palabra de Dios. Es decir, nada hicieron por imaginación o por sentir. Sin yo sentir, no. Y tuvo que venir a ellos la palabra. Y una vez que vino la palabra, ¿qué hicieron? Creyeron y obedecieron. Ninguno de los siervos de Dios hizo nada por su voluntad, o por su imaginación, o por su sentir. Todos actuaron por la palabra de Dios. Pero también, como el Señor habla de sus siervos, habla de los rebeldes. Por ejemplo, hay gente que rechaza esa palabra. Por ejemplo, aquí, ¿quién rechazó a Moisés? Es el que maltrataba a su hermano. ¿Por qué rechazan la palabra de Dios? Porque son rebeldes, porque son malos. Siempre es el malo el que rechaza, porque no le gusta que le reprendan. La palabra de Dios reprende. Dice ahí en Proverbios, vuélvete a mi reprensión. Vuélvanse a mi reprensión y yo haré derramar mi espíritu sobre ustedes. Pero por cuanto no quisisteis y desechaste toda reprensión mía, yo también me burlaré de ustedes en su calamidad. También me reiré de ustedes cuando venga sobre ustedes tribulación y angustia. Así lo dice el Señor. ¿Por qué? Porque esa gente rechazan a Dios, los rebeldes. Pero cuando les viene la calamidad, quieren que Dios los escuche a ellos. O sea, el Señor dice, no, en aquel día clamarás aún a Jehová y ni Él te va a responder. ¿Por qué? Porque ustedes rechazaron al Señor. Y Moisés les dijo, y así como a mí, el Señor va a levantar profeta de entre sus hermanos. A Él van a escuchar. Fíjense, Esteban vino hablando en nombre de Dios. Pero los rebeldes se enojan. Fíjense, ¿qué les dijo Esteban? Ustedes no han llevado el tabernáculo de Dios. ¿Por qué? Porque el tabernáculo de Dios, Moisés lo levantó porque recibió orden. Y se le dijo, hazlo como se te ha dicho. Es decir, Moisés no agarró y dijo, quiero levantar un tabernáculo y lo voy a hacer. No fue así. A él se le dio ordenanza y lo hizo conforme a la ordenanza de Dios. Pero los rebeldes, ¿qué hacen?
A veces ellos hacen lo que se les ocurre, lo que en su mente retorcida planean y piensan que es correcto. Ahí el pueblo de Israel dice que ellos levantaron un ídolo, hicieron un becerro y le dijeron: este es tu Dios que te sacó de Egipto. ¿Acaso Dios les ordenó eso? Edifíquenme un altar y pongan un becerro. Pues Dios no se los ordenó. Por lo tanto, ellos actuaron con rebelión, porque actuaron según lo que ellos pensaron. Por eso el Señor ahí les dice: miren, ustedes no han llevado el tabernáculo de Dios, ustedes han llevado el tabernáculo de sus ídolos, de sus dioses, Moloch, Renfán y Estrella, que se inventaron, ídolos que se han inventado para adorarlos, haciéndoles ver todo lo que ustedes han hecho ha sido su propia imaginación, su propia voluntad. Por lo tanto, los voy a transportar más allá de Babilonia. ¿Por qué? Porque Dios, fíjense, a un David, él le quiso edificar casa. Y Dios, ¿qué le dijo? No me vas a edificar casa. Y al que se le permitió fue a Salomón. Y Salomón lo hizo por mandato de Dios. Tal es el caso que David, aún teniendo en su corazón hacerlo, se abstuvo de hacerlo porque Dios le dijo que no. Y muchos así se atreven a hacer cosas que Dios no ha mandado. Se atreven a levantar iglesias. ¿Que no saben que Dios no habita en templos hechos de manos? Se atreven a edificar un lugar y ponerle ahí iglesia. En primera, ¿quién les ordenó edificar eso? ¿Quién les ordenó construirlo? Esos no son templos de Dios. Son, como dice el Señor, templo de sus ídolos que se inventaron. Lo que el Señor está diciendo por medio de Moisés: profeta les va a levantar el Señor, a él oigan, pongan atención a lo que el Espíritu Santo dice. Por eso Esteban les dijo: ustedes son duros de cerviz, no se humillan a Dios. Son incircuncisos de corazón y de oídos. Ustedes resisten siempre al Espíritu Santo, es decir, se oponen a lo que el Espíritu Santo dice, a las palabras de Dios. Y a todos los profetas, a cual no han matado, a cual no han perseguido, a todos los que les han anunciado, les han hablado, los han apedreado, los han matado. Y dice: y ahora también han entregado al justo, a nuestro Señor Jesucristo, y le han crucificado. Ustedes recibieron la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Y dicen, fíjense, enfurecidos ahí por lo que se les estaba diciendo, que no era más que la verdad, más que la palabra de Dios. Pero era lógico que iban a ser reprendidos, porque andaban haciendo lo que no se les había ordenado, lo que no se les había dicho. Por lo tanto, actuaban por su propia voluntad. Era lógico que iban a recibir reprensión. ¿Qué hicieron? Se tapaban los oídos y ahí mismo apedrearon a Esteban también. Saulo mismo estaba ahí, dice que recibiendo las ropas de los que estaban apedreando a Esteban. Es decir, mismo el apóstol Pablo ahí estaba presente en ese momento, también matando a un profeta de Dios, a alguien que les estaba hablando la verdad. ¿Qué hijos de Dios son esos? Así hay muchos ahora. Si no los apedrean directamente, los corren. Cuando les leen la palabra, les ofende. Se ofenden, pues sí, porque hacen lo malo. Dice la palabra: no hacen bien mis palabras al que anda en rectitud. Al que anda en rectitud, la palabra de Dios es buena. Pero el que anda en pecado, el que anda haciendo rebelión, es obvio que le ofende. Quieren que no les ofenda la palabra de Dios, hagan lo recto, hagan lo bueno. Y la palabra de Dios va a ser para ustedes medicina. Va a ser un bálsamo, como dice David, que no me quebrará la coronilla. Al contrario, la reprensión es la que purifica el alma. Vamos a seguir leyendo. Vamos a Hechos 26:1. Hechos 26.
1. Vamos desde 26:9, perdón. Hechos 26:9. Dice ahí Pablo el perseguidor: yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron yo di mi voto. Y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Ocupado en esto iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar voces contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por causa de esto, los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Desde aquí el apóstol Pablo está narrando acerca de su conversión. Y él hace ver, sabes que yo todo lo que hacía lo hacía porque pensaba que era mi deber. Hay mucha gente que así actúa, piensan que están haciendo cosas que a Dios le agradan y piensan que es su deber. El que piensa que es su deber o crea, no quiere decir que así es. Pablo ahí mismo consentía en la muerte de Esteban. Él encarcelaba a gente y los forzaba a blasfemar, porque él pensó que era su deber. Y así mucha de la doctrina, mucha de la gente que habla en nombre de Cristo, piensan que es su deber hablar. Por eso yerran, por eso se equivocan, porque hacen las cosas guiándose por lo que piensan, por lo que sienten, por lo que otro hombre les dice. Pablo ahí recibió cartas de los sumos sacerdotes. Él pensaba que era correcto porque lo avalaban sus autoridades mismas. Él mismo era una autoridad, él fue fariseo. Y mucha gente así actúa, pensando que es que lo avala tal persona que tiene renombre. Entonces sí, así es. Y hace las cosas pensando que están haciendo lo recto. Pero aquí el Señor le hizo ver, se le presentó a Pablo y le dijo: Pablo, ¿por qué me persigues? Fíjense, Pablo sabía que era el Señor, pero no sabía que el Señor es Cristo. Por eso le dijo: ¿quién eres, Señor? O sea, él sabía que era nuestro Señor, el único Señor. Solo hay un Señor, un Dios. Él sabía que era Dios el que le estaba hablando. Pero él le dijo: ¿quién eres, Señor?
¿Qué le dijo el Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Así que el Señor es Cristo, y esa es la fe que nosotros predicamos, que Cristo es el Señor. Decía el apóstol Pablo en otra carta, nosotros no nos predicamos a nosotros mismos, es decir, no predicamos lo que se nos ocurre o lo que opinamos, predicamos a Jesucristo como Señor. Y predicar a Jesucristo como Señor es hacerles ver los mandamientos que Cristo ha dicho, su enseñanza de Él, no mi opinión. Y para todos aquellos que dan su opinión, también el Señor ha dado sentencia por medio de Enoc. Enoc dijo, yo vi al Señor con sus santas centenas de millares de ángeles, que vino para hacer juicio contra todos los impíos y dejar convictos a todos esos impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de las cosas duras que los pecadores han hablado contra Él. Toda esa gente que hace las cosas pensando que lo están haciendo en nombre de Dios, ¿qué van a hacer cuando les llegue el fin? ¿Qué van a hacer cuando vean al Señor con sus decenas, centenas de millares viniendo para juzgarlos? Y no nada más para juzgarlos, para castigarlos, porque no temen decir mal de Dios, no temen hablar de lo que no saben, de lo que ignoran. ¿Qué van a hacer cuando les llegue el fin? Cuando llegue el fin sobre ellos, ¿qué van a hacer? Por eso dice el Señor aquí, dice Pablo, y yo persevero desde aquel día, no diciendo nada fuera de lo que Moisés y los profetas han dicho. Por lo tanto, el que es de Dios no puede decir nada fuera de lo que está escrito. Y aquel que se atreva, pues ya sabe que le espera a ese día. Ese día que el Señor le va a juzgar, va a recibir su condenación eterna. Porque no temen. Vamos a Isaías 32. Isaías capítulo 32, 1. Dice el título del Rey Justo, Isaías 32, 1. He aquí que para justicia reinará un rey, y príncipes presidirán el juicio, y será aquel varón como escondedero contra el viento, y como refugio contra el turbión, como arroyos de aguas en tierra de sequedad, como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. No se ofuscarán entonces los ojos de los que ven, y los oídos de los que oyen oirán atentos. Y el corazón de los necios entenderá para saber, y la lengua de los tartamudos hablará rápida y claramente. El ruin nunca más será llamado generoso, ni el tramposo será llamado espléndido, porque el ruin hablará ruindades, y su corazón fabricará iniquidad para cometer impiedad y para hablar escarnio contra Jehová, dejando vacía el alma hambrienta y quitando la bebida al sediento. Las armas del tramposo son malas, trama intrigas inicuas para enredar a los simples con palabras mentirosas y para hablar en juicio contra el pobre. Pero el generoso pensará generosidades y por generosidades será exaltado. Fíjense, dice nuestro Señor que con nuestro Señor en su gobierno, en el reino de nuestro Dios justo, el ciego va a ver, el necio va a aprender justicia. ¿Por qué? Porque nuestro Dios no nos miente, Él nos habla con la verdad. Él da vista a los ciegos, aquel que carezca de luz, dice el Señor, confíe en Jehová y confíe en su siervo. Pero como ustedes se rodean con su propia luz, con sus propias ideas,
de mi parte les va a venir esto, el dolor, van a ser sepultados. El Señor ha enviado su palabra para que ustedes vean, para que no carezcan de luz, para que no estén sin ver, sin saber, sin conocimiento, para que les vaya bien. Pero el que es malo, dice el ruin, habla ruindades. ¿Por qué no pueden hablar lo bueno? Porque son malos, dice el Señor. ¿Cómo pueden hablar lo bueno siendo malos? Si de la abundancia del corazón habla la boca. Todos esos mentirosos lo único que hacen es armar lazos, trampas. Y todo aquel que confíe en sus mentiras, dice va a tener hambre, no se va a saciar. Va a ser asolado. Todo aquel que crea sus mentiras, a eso va, a que lo saqueen. Porque para eso engañan, para sacar provecho de ustedes. Por lo tanto, esas personas que no hablan lo que está escrito son ruines. Gente que busca su mal, sacar provecho de ustedes. Hablan, pero no lo que es de la boca del Señor. Como dijo el Señor, yo nunca les mandé y ellos corrían y profetizaban. Así es esa gente, corren y profetizan y dicen cuando Dios no les ha dicho nada. ¿Cómo sabemos que Dios no habla a través de ellos? Porque no hablan lo que está escrito. Hablan puras, dice el Señor, blasfemias contra Jehová, lo insultan, pura herejía, puro error. Todo lo que ellos hablan va contra la enseñanza de Dios. Por lo tanto, su boca se ha alzado contra el cielo y su boca pasea la tierra. Pero otra vez les digo, ¿qué va a pasar? ¿Qué van a hacer cuando les venga el castigo? ¿Qué va a pasar con ellos? Palabra fiel, ese castigo no va a ser revocado, como dice el Señor. Por eso es bien, porque no se equivoca. Se va a cumplir, crean o no crean. Dice el Señor, el que sean incrédulos, no por eso la palabra de Dios no es fiel. Por último, vamos a Romanos 11:1. Romanos, capítulo 11. Versículo 1. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también soy yo israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿No ha desechado Dios a su pueblo al cual desde antes conoció? ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado y solo yo he quedado y procuran matarme? ¿Pero qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera la obra ya no es obra. Que pues lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Y David dice: se ha vuelto su convite en trampa y en red, y en tropezadero y en retribución. Se han oscurecido sus ojos para que no vean, y agóbienles la espada para siempre. Fíjense, el Señor dice la palabra que Elías invocó a Dios contra Israel. ¿Y qué le dijo el Señor? Señor, ya mataron a todos tus profetas, solo yo quedé y también me quieren matar. Es decir, fíjense, mucha gente quiere o creen que a Dios lo pueden encontrar por sus obras.
consideran, voy a hacer esto para Dios, y piensan que Dios lo va a recibir. Todas sus obras que ustedes puedan hacer, por muy buenas que sean, dice el Señor, para mí son trapos inmundos, trapos de inmundicia. La mejor obra que podamos hacer de caridad a Dios no le agrada. ¿Cómo van a agradar a Dios si matan a sus mensajeros? ¿Cómo van a saber lo que Dios habla si rechazan a los que son enviados por Él? Porque muchos dicen, no, yo no necesito que me hables, yo a Dios lo voy a buscar así como yo pienso. Pues están equivocados. No es por tus obras, es por fe. Pero ¿cómo vas a tener fe si no oyes? Pero tienes que escuchar la palabra de Dios, la verdad de Dios, no la mentira. ¿Cómo vas a creer? ¿Cómo vas a hacer si no crees? Volvemos a lo mismo. Abraham no se imaginó, voy a salir de mi casa y a Dios le va a agradar. ¿Ah, que no? Abraham recibió el llamado, recibió la orden por la palabra de Dios. ¿Cómo voy a saber lo que Dios me dice si no recibo la palabra de Dios? Entonces, todo aquel que piensa que por obras puede agradar a Dios, no es así. Es por la fe. Por eso el Señor dice que tanto en Israel, tanto en el pueblo de Dios queda un remanente, y ese remanente es aquel que tiene fe en la palabra de Dios. Aquellos que no rechazan la palabra de verdad de Dios. Ese es el remanente de Dios. Y los demás que pretenden hacer las cosas por su sentir, por su pensamiento, dice el Señor, su convite, es decir, sus reuniones, son trampas. En otras palabras, son como trampas para cazar hombres. Eso es lo que son. Ahí, en esas reuniones, sus ojos, en lugar de ver, son oscurecidos. En lugar de recibir la vista, reciben ahí ceguera. Una venda se les pone. Eso es lo que van a hacer a esos lugares, a caer en trampas. Y lo que les espera al final, la espada, la muerte. Ese es el fin que les espera. Esa es la palabra de Dios. ¿Sí se entendió? Bueno.